En relación con las medidas para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública y teniendo como base que es a través de esta que mayoritariamente el Estado cumple con su función ante la sociedad, el Estatuto Anticorrupción fortaleció las funciones de supervisión e interventoría, definiendo que es obligatorio que todo contrato estatal cuente con supervisión e interventoría, para así mantener siempre vigilado el correcto desarrollo del objeto contratado. Estas se encuentran específicamente en el capítulo 7 de la Ley 1474 del 2011, que nos habla sobre las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública. Este capítulo va desde el artículo 82 hasta el artículo 96 y, como se mencionó anteriormente, es el que más relación tiene con la materia de interventoría. Comenzando con su artículo 82, este nos habla sobre las responsabilidades del interventor y nos dice que estos responderán no solo desde un punto de vista civil fiscal, sino también desde un punto de vista penal y disciplinario en cuanto no cumplan bien sus funciones, es decir, que no informen oportunamente cuando hay manejos irregulares o ineficientes dentro de los procesos contractuales. Pasando a su artículo 83, que nos habla sobre la supervisión e interventoría contractual, este artículo fue creado principalmente para prevenir actos de corrupción y tutelar la transparencia dentro de la actividad contractual. Es por eso que las entidades públicas se ven obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del contrato, ya sea a través de un supervisor o un interventor. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, y este puede ser realizado por un supervisor siempre y cuando no se requieran conocimientos especializados. Para este punto es necesario tener clara la principal diferencia entre un supervisor y un interventor. Bien, resulta que un interventor es una persona externa a la entidad que lleva a cabo funciones técnicas. Y un supervisor es una persona interna a la entidad que, además de tener funciones técnicas, también tiene funciones de índole administrativa, financieras, contables y jurídicas. Como pueden observar en la diapositiva, por regla general no serán concurrentes en relación a un mismo contrato las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, indicando las actividades a cargo del interventor, y las otras quedarán a cargo de la entidad realizadas a través de un supervisor. Finalmente, para concluir con este artículo, quiero recordarles el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 del 93, que nos dice que todo contrato de obra realizado por licitación pública debe contar con interventoría. Y cuando este contrato supera la menor cuantía, debe la entidad pronunciarse ante la obligatoriedad de contar con interventoría o no. Pasando a su artículo 84, este nos habla de las facultades y deberes de los supervisores y los interventores. Como todos sabemos, los supervisores y los interventores están facultados para solicitar información, explicaciones y aclaraciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, ya que ellos son los encargados de mantener informada a la entidad sobre actos de corrupción, ya sea como conductas punibles o otras que pongan en riesgo el cumplimiento y finalización del contrato, entendiendo conductas punibles como aquellas que pueden ser penalizadas o castigadas por incumplir la ley. Dentro de las faltas gravísimas de un interventor tenemos, primero, que el interventor no le exija al contratista la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el contratante, es decir, aquellos que están estipulados en el contrato o los exigidos por las normas técnicas obligatorias. Segundo, certificar una obra como recibida a cabalidad cuando ésta ni siquiera se ha culminado. Y tercero, omitir su deber de informar sobre actos de corrupción. Teniendo en cuenta el artículo 44 de la Ley 734 del 2002, que es el Código Disciplinario Único, este nos dice que el interventor que incurra en una falta, dependiendo del rango, pues tendrá las siguientes inhabilidades o sanciones. El interventor que incurra en una falta gravísima realizada con dolo, la sanción será la destitución e inhabilidad general por un término de hasta 5 años. Aquel que cumpla una falta grave, dolosa o gravísima culposa será suspendido en el ejercicio del cargo e inhabilitado especialmente por esas faltas. El que tenga una falta grave culposa será suspendido
el que tenga una falta leve dolosa, la sanción será una multa, y el que incurra en una falta leve culposa será un llamado de atención por amonestación escrita. En el parágrafo 4 de este artículo 84 habla de cómo será impuesta la sanción si en llegado caso el contratista es un consorcio o una unión temporal. Como ya lo habíamos hablado en clase, el artículo 7 de la ley 80 del 93 nos dice que si es un consorcio, la sanción recaerá sobre todas las personas que lo componen, y si es una unión temporal, la sanción será impuesta dependiendo la participación de cada uno de los que integran la unión temporal. Pasando a su artículo 85, este nos habla sobre la continuidad de la interventoría. Y como se había mencionado anteriormente, el contrato de interventoría es un accesorio al contrato objeto de vigilancia. Y es por eso que el artículo 85 nos permite prorrogar el contrato de interventoría por el mismo plazo que se prorrogue el contrato objeto de vigilancia. El artículo 85 también nos dice que es obligatorio que la garantía de cumplimiento del contrato de interventoría se extienda por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato sobre el que se tiene vigilancia y control. Esto aplicando el artículo 7 de la ley 1150 del 2007, que nos permite dividir la garantía según los riesgos y las etapas. El artículo 85, como lo pueden leer en la diapositiva, también nos dice que las prórrogas podrán ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 del 93, que lo que nos dice es que no podrá adicionarse o prorrogarse en más del 50% del valor inicial. Expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y es aquí donde nos explica por qué la adopción de esta medida dentro del Estatuto Anticorrupción. Si el objetivo de este es evitar que se presenten actos de corrupción. Y esta medida pues no es una novedad, ya que desde el 83 en la ley 222 no se limitaba la adición o prórroga en los contratos de interventoría. Y referente a la garantía, cito a Julio Reyes, que en su trabajo de grado hace comentarios y críticas a la ley 1474 del 2011, donde este nos dice que en la práctica las compañías aseguradoras se han mostrado reácidas en prestar esta cobertura, lo que significa que esta medida ha sido ineficaz. También porque el gobierno y las entidades gubernamentales no han tomado cartas en el asunto y no han hecho que pues, estas compañías aseguradoras cumplan la ley. Pasando al artículo 86, este nos habla sobre la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Este artículo establece un procedimiento que es llevado a cabo en una audiencia, donde la entidad podrá cuantificar de manera anticipada los perjuicios y el jefe de la entidad podrá suspender en pro de la actuación administrativa. Como pueden observar en la diapositiva, está el procedimiento que se debe llevar a cabo y este debe comenzar con el incumplimiento a cargo del contratista. Ya después de tener se genera la citación y se sigue con el desarrollo de la audiencia. Para la citación, entonces se establece la fecha, hora y lugar para la audiencia. Y luego, en el desarrollo de esta, primero se detallan los hechos, los cuales están soportados en el informe de interventoría o supervisión. Seguido, se enuncian las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que éstas traen para el contratista. Luego, el representante legal del contratista y el garante presentan sus descargos y finalmente la entidad decide sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Es importante aclarar que en cualquier momento el jefe de la entidad o su delegado pueden suspender la audiencia cuando en su criterio esto resulte conveniente para practicar pruebas y así poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, siempre que se tome esta decisión, se señalará de nuevo fecha y hora para reanudar la audiencia. Para poder realizar este proceso, debe tenerse en cuenta el artículo 17 de la ley 1150 del 2007, que establece el derecho del debido proceso, y también el Código Disciplinario Único. Pasando al artículo 90, este nos habla sobre la inhabilidad por incumplimiento reiterado del contratista en sus obligaciones contractuales, como cuáles pueden observarlas en la diapositiva. Primero, haber sido objeto de imposición de 5 o más multas.
Segundo, haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 2 contratos. Tercero, haber sido objeto de imposición de 2 multas y un incumplimiento. Todas estas durante una misma vigencia fiscal que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y con una o varias entidades estatales. Esto recaerá en una inhabilidad de 3 años que comenzará a regir desde que se ponga en firme la última sanción. Pasando al artículo 91, este nos habla de los anticipos. Este artículo obliga al contratista a constituir una fiduciaria o un patrimonio autónomo irrevocable para la administración de los recursos provenientes de los anticipos. ¿Qué es un anticipo? Pues es ese dinero que la entidad estatal transfiere al contratista sin siquiera que éste haya iniciado con el cumplimiento de sus prestaciones surgidas del contrato. Como pueden observar en la diapositiva, la obligación de este artículo 91 va dirigida a los contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública, sin tener en cuenta aquellos contratos que se realizan por menor cuantía. A su vez, el contratista pues debe asumir los costos de comisión fiduciaria, ya que estos no pueden ser asumidos de los recursos entregados para la constitución pues del patrimonio autónomo. Un claro ejemplo de por qué es necesario tener este artículo dentro del Estatuto Anticorrupción es el carrusel de la contratación de Bogotá. Hablemos de cómo convirtieron a Bogotá en una mafia. Seguro hace algunas semanas escucharon que a 2 de los implicados en el carrusel de la contratación en Bogotá les dieron beneficios y salieron de la cárcel. ¿Carrusel de la contratación, esa vaina qué es? No se vayan a confundir. No es una atracción en cualquier parque de diversiones en el cual usted se monta desnudo en el caballito y comienza a tirar contratos a quien se le atraviesa. Aunque casi. Es el escándalo de corrupción más grande en el que durante la alcaldía de Samuel Moreno le robaron a Bogotá cerca de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Con eso usted compra 1000 apartamentos en Rosales. Para recordar toda esta trama de funcionarios, concejales y contratistas echándose nuestra plata al bolsillo, les damos la bienvenida a nuestra narración novelada. Yo te doy, tú me das y la ciudad que se joda. Comencemos de ceros, como dijo Bogotá después de que le tumbaran toda esa plata. En 2007, 3 pechochos que conformaban el grupo Nule, que no era un trío que cantaba boleros, sino un grupo que construía vías y gasoductos, se ganaron un contrato en Bogotá para hacer uno de los tramos en Transmilenio. Ese era el contrato. Decían que iba a traerle prosperidad y desarrollo a todos los bogotanos, que eso era prácticamente como hacer el metro. Mejor dicho, después de las pirámides de Egipto, ahí tiene usted cerquita el tercer tramo de Transmilenio. Pero las ilusiones tan bonitas se caen muy fácil. Desde el principio, los Nule comenzaron a hacer de las suyas. El contrato lo consiguieron después de haber sobornado a un concejal y a un contratista, que a su vez sobornaron a la funcionaria encargada de darles el contrato. Y todo iba bien. Hasta que los Nule se retrasaron en las obras. Y aquí entran en la historia nuestros senseis, Samuel Moreno y su hermano Iván. Como pudieron observar, este es un claro ejemplo de que en el año 2010 se descubrió que más de 80.000 millones de pesos provenientes de anticipos de obra fueron desviados a otros intereses de dicho conglomerado. Ya con este artículo 91 finalizamos los capítulos y artículos de la Ley 1474 del 2011 que hablan de interventoría, ya que en el capítulo 8 y el 9 nos hablan de la eficiencia y eficacia del fiscal y oficinas de representación. Y el artículo 135 del capítulo 10 nos dice que la vigencia de la Ley 1474 del 2011 rige a partir de su promulgación y esta pues deroga cualquier norma que le sea contraria. Muchísimas gracias.